Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer el libro de Filipenses capítulo 1, verso 21. Una escritura ya muy conocida de todos nosotros. Filipenses 1, verso 21. Dice así a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas palabras las dijo el apóstol Pablo. Para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, gracias te doy esta mañana por la oportunidad que me das de compartir la palabra. Pongo en tus manos, Señor, mi corazón, mis pensamientos. Y como siempre digo, Señor, que tú escuches lo que quieres escuchar de mí, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Voy a comenzar. Bueno, hablé por qué somos así, por qué soy así. Hablé de la pastora, hablé de su servidor. Y el miércoles hablamos de la fe y las obras. Y ahora vamos a hablar de un tema titulado Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Déselo al Señor si le va a aplaudir. Sé fiel hasta la muerte. La vida es el regalo más precioso que Dios nos da, hermanos. Venimos a este mundo con el libre albedrío, free will. Podemos hacer lo que se nos antoje. Escogemos qué hacer con nuestra vida. Algunos son capaces de dar su vida por un ideal. Otros dan su vida por la patria porque aman demasiado a esta nación. Y otros más nobles mueren por su fe. Dan su vida por el Evangelio. Dan su vida por Jesús. Dan su vida por lo que creen. En esta ocasión veremos la vida, el sufrimiento y la muerte de los primeros cristianos. Y vamos a comenzar haciendo preguntas. ¿Qué motivó a los apóstoles a mantener su testimonio hasta el final, hermano? A pesar de enfrentar las peores formas de persecución, la respuesta es por amor a Jesús. Por amor a Jesús, ellos dieron su vida por el Evangelio, por amor a Jesús. Déselo al Señor. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer lo mismo? A morir por nuestra fe. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús, hermano? Obviamente estos hombres habían pasado por una transformación radical, hermano. No eran así. No eran así los discípulos, no eran así los apóstoles. Pero la resurrección de Cristo marcó la historia y ellos creyeron con tanta fe que ofrendaron su vida por el Evangelio. La resurrección de Cristo hizo posible que aquellos hombres cambiaran su forma de ser y dejaran su cobardía y predicaran con poder y en autoridad la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra que los llevó a dar su testimonio y dar su propia vida por Jesús. La importancia del testimonio. Los apóstoles fueron los primeros testigos de Jesús. Fueron los primeros. Ellos no solo fueron llamados a seguirle, sino a menospreciar su propia vida por lo que un día creyeron, por su credo, por su fe. Tácito, un historiador romano que vivió después de la muerte de Cristo, escribió en los anales de la historia que los llamados primeros cristianos fueron sometidos a ejecuciones brutales. Y él describe la muerte de los cristianos desgarrados por las fieras, apedreados, torturados en el circo romano, crucificados y quemados vivos. Una tortura, una persecución. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Fueron hombres comunes como usted y yo. Fueron testigos valientes, llamados los héroes de la fe. Pero todos ellos obedecieron al mandato de la gran comisión.
La gran comisión de Marcos 16, 15 o 18. Y les dijo: id por el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y les habló de las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa fue la gran comisión. Ellos obedecieron a la gran comisión, fueron fieles a su mandato. El mandato de ir no era una sugerencia, hermanos, era una orden que les traería persecución y perecerían hasta la misma muerte en esa persecución. Nos conmueve la transformación que pasó Saulo de Tarso. Aquel hombre llamado Saulo, perseguidor de los creyentes, pero tuvo una transformación radical, así como tú la has tenido desde que te convertiste a Cristo, ya no eres el mismo. Así Pablo, nos conmueve su transformación, un perseguidor de los creyentes, pero tuvo una transformación radical, porque Dios tiene poder para hacer de un hombre malo un hombre bueno. Denle el aplauso al Señor, porque Dios tiene poder para hacer de un hombre malo un hombre bueno. Un hombre que menospreció su propia vida por Jesucristo. En Hechos 21:13 encontramos la escritura que dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún de morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Él vivió esta experiencia, él murió por Jesucristo. El hombre que llegó a decir aquella frase: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquel hombre que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel hombre que fue famoso por sus frases y escribe gran parte del Nuevo Testamento. Dele la gloria al Señor. La resurrección de Cristo marcó el inicio de la época de oro del pueblo apostólico. Después de la resurrección de Jesús, la vida de ellos cambió completamente. Fueron testigos, más de 500 personas lo miraron, fueron testigos y anduvo con ellos, estuvo presente. Y la resurrección de Cristo marcó drásticamente la vida, transformando a Pedro, dejando su cobardía de negar a Jesús para convertirse en un hombre lleno de poder y autoridad que predicó el evangelio a multitudes. Dele la gloria al Señor por estos hombres de Dios que marcaron la historia de la humanidad, hermano. Cabe preguntar para los escépticos, para los que no creen, para los que un día van a ver este mensaje en las redes sociales. Cabe preguntarles: ¿por qué morirían por algo que sabrían ellos que era falso, hermano? Los apóstoles no defendieron ninguna ideología, ninguna creencia, sino hechos. Ellos vivieron los hechos, evidencias de ellos mismos, que ellos mismos presenciaron. Para aquellos que duden, si los apóstoles sabían que lo que predicaban era falso, entonces ¿por qué estaban dispuestos a morir por ello, hermano? Voy a describir brevemente la historia de los primeros cristianos que dieron su vida por la humanidad en el nombre de Jesús, defendiendo su fe. Habían creído de tal manera y de tal forma que ellos, donde quiera que estaban, testificaban de la fe de Jesucristo. Y aquellos que aún supieron lo que era la persecución, aún así defendían el evangelio a tal manera que llegaron a dar su vida, a ofrendar su vida por el evangelio de Jesús. Y voy a comenzar con Simón Pedro. Entre los más importantes resalta Pedro, aquel cobarde que se volvió osado. Fue un gran predicador, un predicador de multitudes, hermano.
un gran defensor de la fe. Dicen los historiadores que Pedro fue crucificado en Roma en el año 64 después de Cristo. Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores cristianos, dijo que Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera de Jesucristo. Mire lo que hizo este hombre llamado Pedro. Este apóstol que negó a Jesús cuando iba a ser crucificado. Este apóstol que se llenó de poder cuando llegó el Espíritu Santo y investió a los apóstoles de ese poder, hermano. No se consideraba digno de morir de la misma forma de Jesucristo y murió con la cabeza debajo. Andrés, hermano de Pedro. Andrés, el hermano de Pedro, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús al ministerio. Andrés dedicó su vida al evangelio y predicó en muchos lugares en Grecia, en Asia Menor. Según la tradición cristiana, Andrés fue martirizado en Patras, Grecia, donde pidió ser crucificado en una forma de cruz que ahora se conoce como la cruz de Andrés. Según los detalles, cuando Andrés miró la cruz en que él sería crucificado, en vez de atemorizarse, este apóstol llamado Andrés, en vez de tener temor, se abrazó a la cruz. Se echó a la cruz diciendo que se sentía honrado por morir por su maestro. Se sentía honrado por morir por Jesucristo, de dar su vida por él. Esto nos enseña que el sufrimiento no era visto como una afrenta, sino como una oportunidad para darle gloria a Dios, hermano. Una oportunidad para darle gloria a Dios y gloria a Dios a Jesucristo. Santiago, el hijo de Zebedeo, conocido como Santiago el Mayor, fue también uno de los primeros apóstoles llamados por Jesucristo. Formaba parte del círculo más cercano del maestro. Eran de los que estaban más cerca de Jesús. Su muerte no solo está documentada en la Biblia, sino que por algunos historiadores dicen que el apóstol Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado y su muerte ocurrió por orden de Herodes Agripa I, tal como lo menciona el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. En Hechos 12, 1 y 2 narra su ejecución. Por aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, o sea Santiago, hermano de Juan. Santiago murió a espada. Era la forma más común de darle muerte a una persona durante el Imperio Romano, y algunos creen que fue decapitada. Estoy hablando de los primeros hombres que sembraron el evangelio, que hablaron de la palabra de Dios, que testificaron de Jesús en el mundo entero, en aquel tiempo, en el tiempo primitivo de la era de los apóstoles. Juan, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, aquel que se recostaba en el costado de Jesús, aquel se recostaba en su pecho. Juan, estoy hablando de Juan. Junto con Pedro y Santiago formaba parte de los que estuvieron más cerca de Jesús. Según la Biblia, Juan no murió como mártir, a diferencia de su hermano Santiago. Juan no fue martirizado de la misma manera. El apóstol, a pesar de haber sido perseguido por su fe, Juan es conocido por ser el único apóstol que murió de causas naturales en la isla de Patmos. Un hombre que no negó a Jesús. Un hombre que abrazó su fe, un hombre que escribió 5 libros de la Biblia, el hombre que escribió el Evangelio según San Juan, 1 y 2 y 3 de Juan, y el libro de Apocalipsis. De la gloria de Dios por estos hombres de Dios que marcaron la historia, que hicieron la historia por nosotros, dando su vida. En Apocalipsis 1:9 Juan menciona el exilio de la isla de Patmos, lo que confirma la tradición de que fue perseguido por su fe. Dice la Biblia: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipo vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan vivió muchos años y fue el autor de los 5 libros que mencioné. Él fue el autor de la escritura famosa que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él fue el que hizo famosa esa frase: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Felipe fue uno de los 12 apóstoles llamados por Jesús y es mencionado varias veces en los evangelios.
La tradición sobre el martirio de Felipe proviene principalmente de fuentes cristianas primitivas, aunque no se encuentra directamente en la Biblia. Eusebio de Cesarea, un escritor, en su obra histórica eclesiástica, menciona que Felipe fue martirizado en Hierápolis, en Frigia, lo que hoy es Turquía. Según esta tradición, fue crucificado de manera similar a Jesús. Otra fuente importante dice que Felipe detalla sobre la vida de Felipe la muerte. Fue crucificado por predicar contra la adoración de los ídolos. En ese entonces era muy popular adorar un ídolo, hermano. En ese entonces la gente era muy idólatra. Hoy, gracias a la tecnología, gracias al despertamiento que ha habido, nosotros no somos idólatras, no más idólatras. La idolatría ha quedado atrás, aunque todavía la religión tradicional predica sobre la idolatría. El Evangelio de Juan se menciona a Felipe como un apóstol cercano a Jesús. Bartolomé, Natanael. Bartolomé, también conocido como Natanael, es mencionado en los evangelios como uno de los primeros apóstoles llamados por Jesús. En Juan 1:47 encontramos su llamamiento por Jesús y Jesús lo llama el hombre veraz. El capítulo 1, el verso 47 de Juan dice: cuando Jesús vino a Natanael, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. La tradición sostiene que Bartolomé predicó en la India, en Mesopotamia, en Persia y finalmente en Armenia, donde fue martirizado. Existen varios relatos sobre su muerte, pero la versión más difundida afirma que Bartolomé fue decapitado por orden del rey de Armenia, después de haber convertido a parte de su familia a Jesús. Todos estos hombres que estoy mencionando murieron por su fe, excepto el apóstol Juan, hermano. Tomás también fue conocido como Dídimo. Es recordado en el Evangelio principalmente por su incredulidad inicial en la resurrección de Cristo. Juan 20:20. Tomás declara que no creerá hasta que vea y toque las heridas de Jesús. Su encuentro con Jesús resucitado transformó su vida. Era un hombre que no creía, aunque lo vio, aunque estuvo con él, dijo: hasta que yo toque las heridas voy a creer en él. Al verlo se convirtió en un fiel testigo del Evangelio. El apóstol Tomás fue uno de los hombres que llevó el Evangelio más lejos, viajando hasta la India. Es considerado el fundador de la iglesia de los cristianos de Santo Tomás. En el sur de la India hay una comunidad que perdura hasta el día de hoy con su nombre. La tradición cuenta que Tomás fue asesinado, traspasado por una lanza en la ciudad de India mientras predicaba. Tomás cambió radicalmente cuando murió. Dio su vida por el Evangelio. Cuando vio a Jesús resucitado, su incredulidad cambió y fue un hombre fiel hasta la muerte para seguir a Jesús. Déselo al Señor. Mateo, Leví, también conocido como Leví, fue uno de los 12 apóstoles y el más conocido por ser el autor del Evangelio de San Mateo. Antes de ser llamado por Jesús, Mateo era recaudador de impuestos, una profesión muy mal vista por los judíos de la época, ya que se asociaba con la opresión del Imperio Romano. A pesar de su pasado, Jesús lo llamó a ser uno de sus discípulos y Mateo lo siguió. Existen relatos que mencionan que Mateo predicó en Etiopía y Persia, donde fue martirizado. Algunos informes dicen que fue asesinado con una espada por órdenes del rey local por haber convertido a muchos al cristianismo. Mateo era considerado un traidor del pueblo judío, pero su conversión al cristianismo lo transformó en un hombre honrado. Aquí vemos una vez más el poder transformador de Dios, dejando a un hombre cruel y despiadado que cobraba los impuestos a ser un hombre honesto, un hombre cabal y un hombre que creyó en Jesús hasta la muerte. Simón el celote, Simón conocido como Simón el cananeo, uno de los apóstoles menos mencionados en el Nuevo Testamento. Su apodo, el celote, probablemente indica su asociación con
Los celotes, un grupo que luchaba contra la ocupación romana. Sin embargo, tras su encuentro con Jesucristo, Simón dejó su vínculo con movimientos políticos para dedicarse por completo al evangelio, a la predicación de la palabra del Señor. La tradición sostiene que Simón el celote viajó a Persia o Irán y Etiopía, y aunque los relatos varían, muchos afirman que fue martirizado, y la versión más popular dice que murió aserrado en dos por predicar sobre la idolatría, que Cristo la condenaba. Denle aplauso al Señor una vez más. Estoy hablando de los primeros hombres, los primeros apóstoles, de los primeros seguidores de Jesucristo. Judas Tadeo, hijo de Santiago, también conocido como Tadeo, hijo de Santiago, es mencionado en el Nuevo Testamento en las listas de los 12 apóstoles de Jesús. Es conocido por haber escrito la epístola de Judas, el breve libro del Testamento. Aunque no es mencionado con frecuencia en los evangelios, se le atribuye haber predicado el evangelio en Mesopotamia y en Persia y en otras partes distantes. Existen diferentes versiones sobre cómo murió, siendo una de las más mencionadas que fue decapitado. Le cortaron la cabeza por predicar el evangelio. Judas Tadeo es otro ejemplo de un apóstol que dejó su vida anterior y arriesgó todo por predicar el evangelio en las tierras lejanas. La pregunta que surge es: ¿qué ganaba Judas Tadeo con este riesgo? Nada, simplemente demostrar su fe y el amor que le tenía a Jesús. Déselo al Señor. El apóstol Matías. Matías es conocido como el apóstol que fue elegido por reemplazar a Judas Iscariote tras su traición y muerte. La elección de Matías se menciona en el libro de los Hechos 1:26, donde los apóstoles echan suertes para escoger al sucesor y la suerte recae sobre Matías. A pesar de ese momento, Matías se une al grupo de los 12 apóstoles, y aunque no se menciona con frecuencia en el Nuevo Testamento, la tradición sostiene que fue fiel predicador del evangelio en todos los lugares donde estuvo. Se cree que Matías fue apedreado y luego fue decapitado por enseñar y predicar el evangelio. Matías fue fiel a su fe, nunca dejó a Jesús y predicó la palabra hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Santiago, hijo de Alfeo, el menor, también conocido como Santiago, es mencionado en la lista de los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero no se le proporcionan muchos detalles sobre su vida o ministerio de los evangelios. Se cree que fue uno de los primeros líderes de la iglesia en Jerusalén, aunque existe cierta confusión entre él y Santiago, el hermano de Jesús. No obstante, la tradición cristiana distingue entre estos dos Santiagos, y el apóstol hijo de Alfeo tiene su propia historia y su misión y su martirio. La tradición sostiene que Santiago el menor predicó en regiones como Judea y Egipto, y fue ahí donde después sería apedreado por predicar el evangelio. Estoy hablando de hombres que murieron por Jesús, hermanos. Judas Iscariote, todos conocemos la traición de Judas. Entregó a Jesús a los líderes religiosos a cambio de 30 monedas de plata. El hombre que escribe casi todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo, conocido como Saulo, era un fariseo comprometido a la persecución de los cristianos. Tras su encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco, su vida cambió de una manera radical y se convirtió en uno de los más grandes defensores de la fe que una vez intentó destruir. Como ciudadano romano fue decapitado, porque la crucifixión no era para los romanos. Fue decapitado probablemente en el año 64, aunque los detalles exactos de su muerte no aparecen en las listas de la Biblia. Eusebio de Cesarea menciona la muerte de Pablo. Pablo fue decapitado en la misma Roma, y que Pedro igualmente fue crucificado bajo Nerón. Este relato se corrobora por el hecho de que sus nombres se conservan en los cementerios de ese lugar hasta el día de hoy. Pablo, famoso por sus escritos poderosos que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pablo, el gran apóstol del evangelio a los gentiles, hermano. El regalo de Dios para honor de nosotros. Eusebio de Cesarea, Flavio Josefo, Tácito, escritores de los primero y segundo siglos, escribieron acerca de estos hombres y acerca de su muerte. Jacobo, el hermano de Jesús, aunque no fue un apóstol, fue un líder de la iglesia en Jerusalén y murió a espada por Herodes Agripa I. Esteban fue el primer mártir mencionado en la Biblia que fue apedreado. Esto lo encontramos escrito en la Biblia. Y los grandes apologistas, los defensores de la fe, hermano, los hombres que escribieron las primeras hazañas y las primeras cosas que vivieron el pueblo apostólico, las primeras cosas, los apologistas como Justino Márquez, mártir, Irineo, Agustín de Hipona, Hipólito, Tertuliano, Policarpo, todos ellos concuerdan en esto, que todos los apóstoles dieron su vida por el evangelio. Dele la gloria a Dios por esos hombres que hicieron posible que nosotros viviéramos ahora una expresión de fe para la gloria del Señor, hermano. Gracias a ellos, hermano. Dije gracias a ellos, primeramente a Jesús. Pero gracias a los apóstoles, a los primeros hombres elegidos por Jesús y algunos otros seguidores de Jesús que murieron por el evangelio, nosotros tenemos la palabra de Dios hoy día. Gracias a ellos, hermano. Quise escribir esto para hacer conciencia de lo que significa amar a Jesús. ¿Cuánto amas a Jesús tú? ¿Serías capaz de dar la vida por Él? ¿Serías capaz de abrazar el evangelio con tanta fe, con tanta certeza, con tanta seguridad de dar tu vida por el evangelio, hermano? Estos hombres fueron héroes de la fe, dárselo al Señor. Estos hombres fueron héroes de la fe. Hombres que marcaron la historia de la humanidad. Gracias a ellos, hoy la palabra se difundió por todo el mundo. Gracias a ellos hoy la palabra cambia vidas y transforma corazones. Gracias a ellos hoy tenemos un evangelio puro, un evangelio transparente de los primeros hombres que dieron su vida por el evangelio, hermano. En esta mañana yo te voy a invitar al altar, no a pedirle nada al Señor, no a pedirle nada para ti en particular, sino darle gracias a Dios por estos primeros hombres que hicieron posible que el evangelio hoy se predique por todo el mundo. Aquellos primeros hombres que dieron su vida, aquellos primeros hombres que creyeron con tanta fe, que dieron su propia vida. Solamente darle gracias al Señor. No vengas a pedirle nada, solamente darle gracias al Señor por hombres como estos que dieron su vida por el evangelio y que marcaron la historia de la humanidad, hermano. Quedamos tan cortos nosotros en nuestra fe, que cuando viene la más débil persecución fallamos. Quedamos tan poquitos que cuando viene la persecución fallamos. Le fallamos a Dios cuando somos perseguidos por nuestra fe. Sin embargo, estos hombres nos enseñan que el amor genuino a Dios no cambia, que el amor genuino a Dios debe ser leal, debe ser puro. No le pidas nada, solamente dale gracias a Dios por estos hombres que mencionamos esta mañana. No le digas nada, solamente dale gracias al Señor. Gracias, Señor, por aquellos primeros hombres que escribieron esta historia con sangre, porque con esa sangre nos tocaron a nosotros el corazón. Con esa fe tan grande que tuvieron, conmovieron las entrañas de nosotros, los seguidores de Jesús ahora. Gracias, Señor, por esos hombres que dieron su vida por nosotros, pensando en nosotros, pensando en los venideros. Hombres que dieron su vida por Jesús creyendo en Él, pero que dejaron un ejemplo para nosotros, un ejemplo tan digno, tan puro, tan grande, que hoy podemos decir que el evangelio sigue predicándose, sigue transformando vidas, sigue cambiando corazones,
Sigue haciendo la obra maravillosa de Jesús. Gracias, Señor, por estos hombres que cambiaron la historia. Para ellos la comisión fue algo sagrado, que dieron su propia vida, no escatimaron su propia vida por darla por Jesús. Estos hombres fueron ejemplares. Primero a ti, Jesús, el Maestro por excelencia, el que llevó aquella cruz cargando por nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero después a estos hombres que trajeron el Evangelio y que por ellos creemos hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No me canso de darte gracias, Señor, esta mañana.